se vea amplio. Sí, así. Exacto. Perfecto. Así perfecto, ¿no? Y se escucha bien también y demás. Pues bueno, pues comienzo. Pues bueno, lo primero, y como no puede ser de otra manera, pues daros las gracias tanto a los organizadores de esta actividad por invitarme a participar en ella, como también a los asistentes por vuestra participación. Y es que al final, pues el trabajo que vais a ver ahora, pues si no fuese por vosotros, pues no tendría ningún tipo de sentido. También decir que bueno, estoy bastante contento de que nos podamos reencontrar, aunque sea virtualmente, y hace mucho tiempo que no nos veíamos, y bueno, pues este tipo de acercamientos pues siempre se agradece. La ponencia que yo voy a realizar se titula Aproximación al estudio de la prensa comunista durante la Guerra de España, 1936-1939. Y va a tener una orientación práctica, podríamos decir. Es que además mi intención, además de que conozcamos un poco cómo fue pues, la prensa comunista durante la Guerra Civil, pues también me marco el objetivo de que entendamos las posibilidades que tiene esta fuente histórica para la construcción de un relato certero sobre el papel que jugó el PC en esos trascendentales años de 1936 a 1939. Voy a intentar ser lo más didáctico posible para animaros a que unáis también al proyecto cultural que Alfonso y yo hemos iniciado con la intención de recuperar la historia del partido en la región de Murcia. Y la charla, aunque voy a intentar no irme tampoco mucho por las ramas, voy a intentar que no exceda los 20-25 minutos, la he estructurado en 6 apartados fundamentalmente, que son los que estáis viendo ahora en vuestras pantallas. Primero, bueno, realizar una introducción hablando de la prensa como una fuente histórica, para luego ya pasar a meternos en harina, por así decirlo, hablando del contexto histórico, del contexto tanto nacional como regional de la prensa, y puntualizando en la prensa que nos vamos a encontrar en la región de Murcia, en los dos órganos de expresión que van a tener, digamos, una influencia marxista, que van a ser nuestra lucha y unidad. Después pasaré a hacer una valoración sobre la prensa histórica y las enormes posibilidades que, como digo, nos ofrece para poder reconstruir el pasado de nuestro partido, y para ello me voy a detener en 5 puntos clave: la información de la actividad y la dirigencia que podemos extraer a través de estos documentos, las consignas, las fotografías, las caricaturas y las ilustraciones, que iremos viendo todo pues poco a poco. Y luego ya pues terminaré esta pequeña ponencia pues con un par de conclusiones muy sencillas. Pues comenzando con la introducción, primero una pequeña conceptualización de lo que es la prensa histórica, de lo que es la prensa como fuente histórica. Pues bueno, tenemos que decir que en primer lugar, si queremos aproximarnos a la historia del partido con absoluta fidelidad al papel que desempeñó en estos trascendentales años, pues tenemos que huir de la historia militante, que busca muchas veces, más que acercarse a la realidad de lo que sucedió, pues refutar nuestros axiomas actuales en acontecimientos que sucedieron en el pasado. Tenemos que huir de eso, y para ello lo que debemos hacer es adoptar la metodología propia que emplean los historiadores, recurriendo a las fuentes históricas y construyendo un relato certero, sin triunfalismo ni dramatizaciones, sino mostrando la realidad tal y como fue, que es de la manera de la que podemos realmente aprender de ella. En este sentido, para reconstruir la historia del partido en esos años, pues tenemos multitud de fuentes históricas a las que podemos recurrir. Yo he señalado aquí algunas, las que se me han ocurrido esta mañana, pero seguramente habrá otras muchas más. Podemos recurrir a la causa general, que fue un proceso que el franquismo llevó a cabo al terminar la guerra, y en el que básicamente era en cada municipio señalar cuáles fueron aquellos acontecimientos delictivos a los ojos de los franquistas y quiénes fueron los ejecutores de cada uno de ellos. De manera que podemos ver municipio por municipio, pues bueno, cuáles fueron los principales puntos de esa agitación política que se vivió en aquellos años. Muy interesantes son también los procedimientos militares sumarísimos del franquismo contra militantes comunistas. Ahí tenemos una gran cantidad de información con la que incluso podríamos hacer biografías de esos militantes. Interesantes son también las causas y los sumarios de los tribunales populares, en los que los comunistas no figuran en esta vez como acusados, sino presentando cargos contra, bueno, lo que podríamos decir que eran los enemigos en ese momento, por lo menos considerados como enemigos de la República. Interesantes son también las actas de los plenos municipales de los ayuntamientos, que nos podían permitir reconstruir la historia institucional, la aportación que el PC hizo en ese momento a las instituciones municipales. Y luego también, si queremos centrarnos más en biografías de algunos militantes destacados, pues es también muy importante
los padrones municipales, el registro civil, los censos electorales o los archivos parroquiales, entre los que podemos sacar, entre otra información, pues las fechas de nacimiento, defunción, así como causa de la defunción, hacer una pequeña genealogía de la persona a la que estemos investigando y también conocer cuál fue la profesión que ejercieron. Esto ya no son fuentes históricas, sino que son más bien instituciones en las que, bueno, cualquier persona que esté interesada en la historia del PC, pues tiene que recurrir a ellas por la importancia que tienen, que son, como no puede ser de otra manera, el archivo histórico del PC, donde podemos encontrar desde carteles históricos a fotografías o incluso a los propios documentos de los distintos comités del partido. También el Centro Documental de la Memoria Histórica, que contiene muchísima información sobre la represión franquista, y luego el portal de víctimas de la guerra civil y represaliados del franquismo, que también ofrece un montón de información. Pero nosotros en esta pequeña ponencia nos vamos a centrar en una fuente en concreto, en la prensa histórica. Ya si interesa, pues bueno, en futuras charlas se podría tratar alguna de las otras que he comentado. En el tema de la fuente histórica, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la prensa es uno de los medios de comunicación más antiguos y que nos sigue acompañando hoy en día, y es que tiene ya prácticamente 3 siglos de existencia. La prensa, desde la visión que nosotros tenemos en este momento de recuperar el pasado, pues tiene una doble función. Por un lado nos permite obtener información sobre los hechos de una época mediante el análisis de los contenidos, y por el otro lado también nos ayuda a comprender la concepción ideológica del pasado, es decir, qué pensaba el partido ante unos acontecimientos concretos en ese mismo momento. Viendo la prensa comunista, por ejemplo, podríamos ver qué es lo que pensaba el partido cuando el 18 de julio se inicia el golpe de Estado que conduce a la guerra civil, el 18 de julio del 36. Si bien hay una cosa que tenemos que tener siempre muy presente a la hora de utilizar la prensa como fuente histórica, y es que quien escribe en los periódicos, quien escribe en la prensa, pues generalmente suelen hacerlo vertiendo comentarios y valoraciones personales. Por tanto, por eso lo quiero remarcar también en la diapositiva, es muy importante que sepamos distinguir entre información y opinión, entre objetividad y subjetividad. Y para hacer también lo más completa posible la charla, pues bueno, planteo una simple propuesta metodológica de cómo podemos enfrentarnos ante la prensa como un documento histórico. Y yo he dividido simplemente 2 pasos. El primero, que serían los pasos previos a la lectura y el análisis crítico, y luego el segundo paso, que sería esa lectura y análisis crítico en sí. Los primeros pasos, pues prácticamente los vais a tener ya con esta pequeña introducción que voy a realizar yo. O sea que simplemente si alguien estuviese interesado, pues ya podría ir al segundo paso. ¿Cuáles serían esos pasos previos a la lectura y el análisis crítico? Pues yo he señalado 4 fundamentalmente. Por un lado, conocer la línea editorial. Se trata de indagar cuál es la ideología que motiva a ese periódico y cuál es el grupo social al que va dirigido. En nuestro caso, pues sería la ideología marxista-leninista. ¿Y cuál es el grupo social al que va dirigido? Pues la clase trabajadora. La presentación gráfica, que nos indica la importancia que los autores de ese periódico están dando al artículo en cuestión que nosotros estemos leyendo. Y para ello tenemos que prestar atención a 2 elementos. Por un lado, a la titulación, es decir, al tamaño y a la forma en la que aparezcan los titulares. Pues un tamaño mucho más grande, pues siempre va a ser más llamativo y por ello el artículo va a tener más relevancia. Y luego también a la paginación. Y es que el número de páginas también nos indica la relevancia que pueda tener ese artículo. Si aparece en la portada o en la primera página de una sección, pues indica que ese artículo tiene más relevancia que los que vengan detrás. También, si ese artículo aparece en una página impar, indica que tiene más importancia que si aparece en una página par.
tal manera que podamos exprimir la mayor cantidad posible de información de la que nos ofrece ese artículo. Pues teniendo en cuenta esto, pasamos ya a comentar, bueno, pues a hablar propiamente de la prensa comunista. Voy a hacer un pequeño contexto para simplemente mencionándolo, ahora ya la charla va a ser mucho más visual y menos teórica, y en primer lugar voy a comentar cuáles son las grandes cabeceras de la prensa del Partido Comunista entre 1936 y 1939, que iban a ser estos dos diarios que os muestro en pantalla. El más importante, Mundo Obrero, órgano de expresión del Comité Central del PC y que se funda en 1930. El segundo es Nuestra Bandera, fundado en 1937 en plena guerra, y que va a ser la revista de orientación teórica del partido y en la que vamos a poder conocer cuáles eran, bueno, pues los planteamientos ideológicos que estaba defendiendo el PC en ese momento. Y la tercera y última se llama El Mono Azul, que es un semanal cultural que además el partido ha recuperado también relativamente hace poco y que fue fundado también en 1937, y en el que van a escribir algunos de los literatos más destacados del panorama español de ese momento. Hablando ya de la prensa en la región de Murcia, primero vamos a hacer una referencia a cuáles van a ser los tres principales diarios durante el primer tercio del siglo XX, que son La Verdad, uno de ellos durante la guerra. La Verdad fue fundado en 1903, fue fundado por la diócesis de Cartagena como un periódico de propaganda católica fundamentalmente, y que se va a erigir siempre en portavoz, podríamos decir, de las causas conservadoras en la región de Murcia. En 1936, una vez comienza la guerra, en el mes de agosto, si no me equivoco, cuando se produce esto, el periódico va a ser incautado. Va a ser incautado por las milicias socialistas y comunistas, y sus talleres se van a utilizar para dar luz a un nuevo diario, Nuestra Lucha, del que hablaremos después. El periódico El Liberal fue fundado en 1902 y siempre fue la otra cara de la moneda que representaba La Verdad. Es decir, que mientras La Verdad defendía esas causas más conservadoras, en El Liberal se van a hacer eco de las más progresistas. Durante la República va a ser un periódico de los partidos republicanos de centro-izquierda, y en la guerra se erigirá como una especie de portavoz de republicano pro Frente Popular y con mucha simpatía hacia lo ideario y hacia los planteamientos que defendía el presidente Azaña. Y El Tiempo, fundado en 1908, era un periódico de los tres el de menor importancia, y que era utilizado por la familia de la Cierva como su órgano de expresión. La familia de la Cierva, que era los caciques de la región de Murcia, y que era la manera en la que ellos expresaban cuáles eran sus opiniones sobre las distintas circunstancias, los distintos acontecimientos que marcaban la vida política de nuestra región y de nuestro país. Este también va a ser incautado, esta vez por los anarquistas, y dará origen a su propio periódico que se titula Confederación, y del que vamos a hablar justo ahora. Confederación fue fundado en 1937, como digo, utilizando los talleres del Tiempo, y van a ser como un órgano provincial de la Confederación Nacional del Trabajo. Y es que en ese momento, durante los años de la República y también durante la Guerra Civil, la CNT va a tener una gran influencia, especialmente en algunas zonas, en los sectores rurales o en algunos sectores laborales en concreto. Por ejemplo, en Águila, en algunas zonas campesinas, iba a tener mucha fuerza, incluso iban a impulsar alguna especie de colectivización de tierras. También lo íbamos a tener, por ejemplo, en Mazarrón, mucha influencia entre los mineros de Mazarrón, o en Yecla también tuvieron mucha influencia. Y un ejemplo de ese poder que llegaron, de ese poder de comunicación, es la publicación de su propio órgano de expresión, Confederación. Por otra parte, también quería destacar uno que me llamó mucho la atención, que se titula Normas, y es el órgano del Sindicato Provincial de Trabajadores del Comercio. Y esto nos da una idea también del gran poder que llegaron a alcanzar los sindicatos, un sindicato como la UGT, en el que ya no solo el propio sindicato en su conjunto, sino que algunas de sus secciones tenían su propio órgano de expresión. En este caso, además, los planteamientos ideológicos eran, si había alguna duda, era totalmente despejada en su número 2, cuando en portada llevaron una caricatura, ¿no? Un retrato de Stalin con un texto, de un extracto de uno de sus discursos. Es decir, en ese momento, como veis, la influencia de la prensa que vamos a encontrar en la región durante la Guerra Civil es claramente obrera, una prensa con influencia de la ideología
nuestra lucha tendrá al principio 8 páginas que irán reduciéndose progresivamente hasta las 2. En cuanto a la periodicidad, nace como un periódico semanal, pero pasa a ser diario a partir del 21 de septiembre del 37. El 21 de septiembre del 37 recordemos que es cuando Francisco Félix Montiel deja el Partido Socialista y pasa al Partido Comunista. No tengo toda esa certeza porque no he podido comprobarlo, pero posiblemente él pasase también a formar parte del equipo de redacción de Unidad. La temática que vamos a encontrar pues, es información general con predominio de la contienda bélica, la actividad regional del PC y su orientación política. Y tenían su redacción en la calle Simón García 40, en una impresora, en la imprenta proletaria Libertad, en la ciudad de Murcia. Y este hombre que tenemos aquí, Eusebio Serrano, yo diría uno de los grandes desconocidos del movimiento comunista murciano, pero que sin embargo jugó un papel imprescindible en la organización en estos años. Y aquí he recogido un texto de una de sus intervenciones que se recoge en el periódico Unidad y que dice así: nuestro partido en la provincia no tiene que escatimar esfuerzo alguno por reforzar la moral de guerra, debiendo explicar a la masa antifascista el carácter de nuestra lucha, llevarle a lo más profundo de su alma lo que se ventila en esta contienda con la independencia nacional y hacerle comprender a la luz de la Revolución Rusa el triunfo del fascismo en Italia y en Alemania de cuál sería su suerte si en nuestro país arraigase el fascismo asesino. Hacerles comprender que es sumamente preferible sufrir toda clase de sacrificios unos meses en todos los terrenos por la victoria, pues el triunfo del fascismo no representaría solo unos meses, serían años y años, y cuyo sacrificio, como lo es hoy por la causa de nuestra propia libertad, sería para engordar a los grandes terratenientes, a los grandes capitalistas, los señores de la Iglesia y de la banca. Podríamos decir que fueron unas declaraciones proféticas las que realizó Eusebio Serrano. En cuanto a las secciones más habituales del diario La Unidad, pues encontramos las que aquí aparecen, que también nos da un poco una muestra de cuáles eran los intereses que tenía la redacción de este periódico. Por un lado, una sección que se titula Vida Sindical, en otro El Partido al Día, en otro Vida Agraria, Información Local y Tribuna del Pueblo. Es decir, ¿qué era lo que en ese momento le interesaba al partido? Los sindicatos, la lucha sindical, la organización del partido, la lucha campesina, cuál era la actividad o qué es lo que estaba sucediendo en los municipios, y luego Tribuna del Pueblo, en la que se daba voz a militantes y simpatizantes del partido. Pasamos ya a hablar del valor de la prensa histórica. Y en primer lugar vamos a comentar, bueno, pues algo que es, bueno, evidente
alusión a esas tropas marroquíes que ayudaron a Franco al inicio del golpe de Estado y de su sublevación. Y la última que he destacado, que dice: los que aprovechando la magnífica gesta popular cometen crímenes y delitos comunes son enemigos de la revolución y como tales deben ser exterminados. Y es que uno de los puntos que van a remarcar el PC durante todo el conflicto en su prensa va a ser la idea del orden. Tenemos que tener en cuenta que Murcia no era una zona de enfrentamiento bélico. Aquí en Murcia no hubieron grandes batallas como si las podemos encontrar en Madrid, en Cataluña, sino que fue una zona de retaguardia. Y
Alfonso, venga. Te Venga, toca. vamos a ello. Te toca. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, no es una pregunta, es una curiosidad. Joaquín. ¿Se ve la presentación? Joaquín, es que el debate de el turno de palabras es cuando acabe Alfonso. Ah, vale, vale. Como ha dicho Pedro Javier tal, pues pensar. No pasa nada, de acuerdo. ¿Vale? Alfonso. Venga, voy a ello. ¿Se ve ahora? No. ¿No? Vamos a ver. Ahora se verá. Ya se ve, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Eh? Sí. Venga. Bueno, pues como veis, la presentación que vamos a hacer se llama La razón en marcha. Sabéis que una de las estrofas de la Internacional dice aquello de atruena la razón en marcha. Lo que pasa es que poner en marcha concretamente una organización totalmente diferente como fue el origen del Partido Comunista en la región de Murcia no ha sido una cosa fuera de mucho esfuerzo y sobre todo de cantidad de sacrificios personales que a lo largo de 100 años, porque ahora mismo posiblemente en el 2021 celebremos los 100 años del Partido Comunista, pero yo, en cambio, en cuanto al Partido Comunista de la región de Murcia, me atraso un año y creo que este año, en el 2020, estamos cumpliendo los 100 años de la organización comunista en Murcia. Como veis en las fotografías, pues está a la izquierda arriba, está Dolores Ibarrurri, y concretamente es una situación que se dio en Murcia cuando el accidente de Quintanar, donde murieron 22 militantes del Partido Comunista. Y está ahí Dolores consolando a un familiar de uno de los que iban en el autobús de Quintanar, que como todos sabéis volvía de una fiesta del PC en la Casa de Campo. Abajo, en la izquierda, se ve una imagen de militantes de la Juventud Socialista Unificada, concretamente de Alcantarilla, y es despidiendo a un convoy que llevaba sobre todo fruta y sobre todo conservas de toda la zona desde Molina hasta Alcantarilla para el frente. Y arriba, en lo que es el origen, a la derecha, lo que es el origen de lo que puede ser la organización comunista en Murcia, que son los mineros de la Sierra Minera, concretamente de Cartagena y La Unión. Y luego ya, pues para ser a la derecha abajo, para ser más coetáneos, pues una manifestación en la que posiblemente conozcáis algunos de los que allí aparecen. ¿Por qué digo que es el 1920? En 1920 en Murcia se da una situación que a su vez tiene dos derivadas. Es que viene una delegación de la UGT porque en 1919 se había dado el Congreso de la Federación Provincial de Sociedades Obreras. La UGT prácticamente lo pierde en competencia con los sindicatos anarcosindicalistas de la región. Entonces, en 1920, la UGT manda a una delegación para hacer propaganda, afiliación y proselitismo dentro de, sobre todo, las zonas mineras de la región. Hablamos de La Unión, hablamos de Cartagena, hablamos de Mazarrón y hablamos de Águilas, pero que también tuvo su relevancia en comarcas como la del Guadentín, Contotana y Lorca. ¿Y por qué decimos que tenían doble sentido? Aparece aquí Antonio García Quejido, que era el presidente de la UGT. Pues bueno, Antonio García Quejido será en 1921 el que sea el primer secretario del Partido Comunista de España. En aquel momento era el presidente de la UGT a nivel nacional. Y sobre todo vienen a Murcia dos personas que vienen con dos empeños, que son Virginia González y Daniel Anguiano. Virginia González era una militante de la UGT que podemos decir que es, sin duda, la iniciadora de lo que podemos llamar el feminismo marxista. La relación entre el feminismo y la ideología de izquierda, la ideología comunista
General de Cartagena por pertenecer al comité de huelga revolucionaria de la huelga de 1917, pero que en 1920 viene a Murcia y estas dos personas, tanto Virginia González como Daniel Alguiano, vienen con dos voluntades. Primero, expandir el socialismo marxista y sobre todo el sindicalismo de la UGT, porque en Murcia prácticamente era el anarcosindicalismo el que tenía mando en plaza, pero en segunda cuestión vienen a crear y sobre todo a difundir la ideología comunista y crear organización comunista en la región de Murcia. Tanto Virginia González muere muy pronto, muere a los 37 años, pero da la casualidad que el secretario César González, que fue el segundo secretario que hubo del Partido Comunista, que se eligió en el segundo congreso del Partido Comunista, era su hijo. Es decir, que el segundo secretario general del Partido Comunista de España fue hijo de Virginia González. Y Daniel Arguiano tiene la virtud de que fue con Fernando de los Ríos a Moscú a entrevistarse con Lenin para intentar que el Partido Socialista ingresara en la Tercera Internacional. Dejaron núcleos, dejaron ideología y se puede decir que en aquellos años, en 1920, 1921, 1922, había células y había organización y había radios del Partido Comunista tanto en la Sierra Minera como en Cartagena. No hay que olvidar que Cartagena es el centro obrero de inicios de siglo en Murcia y sobre todo quizás un poco en Murcia, pero lo de Murcia aún no está muy seguro. Cuando precisamente el hijo de Virginia González, César González, es elegido secretario general, que es en junio de 1923, 3 meses después, hay un golpe de Estado en Murcia, en España, que es el golpe de Estado que da el general Primo de Rivera. El Partido Comunista pasa a la clandestinidad más absoluta. De hecho, César González será detenido y estará prácticamente, es detenido porque era secretario del Partido Comunista, pero sobre todo se le adjudican delitos de prensa y propaganda. Y está en la cárcel prácticamente toda la dictadura de Primo de Rivera. Es hasta el tercer congreso del Partido Comunista si alguien se conecta, tienes que darle a en que se elige a otro secretario general. Este también es la clandestinidad. Es José Bullego. El Partido Comunista en ese momento se separa totalmente de la UGT. ¿Por qué? Porque la UGT pasa a ser un elemento sindical de colaboración, sobre todo Largo Caballero, con la dictadura de Primo de Rivera. Los comunistas y también la CNT son perseguidos, muy perseguidos durante la dictadura. De hecho, cuando se establece lo que se llamó el Somaten en sus primeros artículos establece que su lucha el Somaten era una especie de policía paramilitar de la dictadura de Primo de Rivera. En uno de sus primeros artículos establece que uno de sus objetivos es la lucha contra el comunismo. José Bullejos, que era un seguidor afín a todo lo que venía desde la Unión Soviética y desde Moscú, y que muchas veces se le ha tildado de cierto sectarismo, pero el hombre en última instancia lo que hizo es primar lo que venía desde la Tercera Internacional. José Bullejos fue elegido en 1925 en la clandestinidad y en el tercer congreso que se celebra en París. Pero las cosas no cambian mucho con respecto al Partido Comunista cuando llega la Primera República. Primero por dos cuestiones. El Partido Comunista no es partícipe del poder republicano. El Partido Comunista, igual que la Tercera Internacional, considera a la Segunda República como otro poder burgués, otro poder que afianza el primado de la burguesía sobre los trabajadores. De hecho, el 14 de abril de 1931, cuando el pueblo de Madrid estaba en la plaza del Ayuntamiento de Madrid celebrando la República, donde se hizo la bandera republicana por primera vez en el Ayuntamiento, llega un camión bajo el patrocinio del Partido Comunista con unos megáfonos diciendo que todo el poder
tenía que ser para los soviets. Es decir, el Partido Comunista ideológicamente no se había adaptado aún mucho al poder republicano. Y lo que sí es cierto, que la República, el Partido Comunista, lo inaugura estando prácticamente en la ilegalidad. Y pongamos ejemplos. La primera sede que tiene el Partido Comunista en la Segunda República es en la calle Turronero 6 de Murcia. Es una calle que está prácticamente detrás del mercado de Verónica. Es decir, ese edificio existe y está en el entresuelo, en la primera planta. Pues bueno, es el 5 de octubre cuando se inaugura el primer local del Partido Comunista en Murcia. Pues bueno, al día siguiente llega la policía y requisan todo el aparato de propaganda, los ejemplares del Mundo Obrero, prácticamente como si fuera una organización ilegal. Pero incluso el 5 de octubre de 1931 se inaugura en Lorca la agrupación del Partido Comunista. Pues bueno, esa misma noche llega la Guardia Civil y detiene a todo el mundo que estaba en la reunión, clausurando el local. Lo cual da idea de que realmente el Partido Comunista seguía en una situación de casi ilegalidad. Y el Partido Comunista seguía aún alejado de la UGT y estaba más cerca de los primados de la Confederación Nacional del Trabajo. De hecho, el 4 de noviembre aparece en la prensa que el que era el secretario en ese momento del Partido Comunista de Murcia, Vicente Carrasco Caballero, llama a la Confederación Nacional del Trabajo para tener debates en base a la unidad de acción. Y da idea de la precariedad que tenía el partido en ese momento, que Vicente Carrasco Caballero realmente era un joven, porque cuando llega el personaje de secretario general que ha dicho antes Pedro Javier, que era Eusebio Serrano Rosano, que acabó siendo el secretario general del Partido Comunista, Vicente Carrasco pasa a ser el secretario de las Juventudes Comunistas. Es decir, que era un personaje muy joven, con lo cual el partido prácticamente eran las Juventudes Comunistas. Aquí una reseña del periódico El Levante Agrario, que era un periódico de derechas, en que precisamente a Vicente Carrasco Caballero se le detiene porque estaba en la puerta del Hotel Victoria haciendo de piquete en una huelga que se había convocado en Murcia. Es decir, el Partido Comunista prácticamente seguía en la legalidad. Es en 1932 cuando el Partido Comunista de España da un golpe de timón. Concretamente es cuando llega José Díaz Ramos, a partir del cuarto congreso que se celebra en Sevilla, y llega José Díaz Ramos a la Secretaría General, que era un panadero que hasta ese momento era el secretario de panadería de la CNT de Sevilla, y llega a la presidencia el personaje de Dolores Ibarrurri, la pasionaria. El golpe de timón es ni más ni menos que ya el Partido Comunista de España en ese congreso aprueba lo que se llamó el Frente Único Obrero. ¿Qué era el Frente Único Obrero? Ni más ni menos que el Frente Único Obrero era un llamamiento a todas las organizaciones socialistas, comunistas, marxistas de la juventud y sindicatos para establecer una unidad frente a quién. Pues la unidad era ni más ni menos que frente al fascismo, porque en 1932 la bota del fascismo nazi y la bota del fascismo de Mussolini ya habían aplastado, ya estaban aplastando sus países. Pero a pesar de ese cambio de timón que se da en el partido, de hecho, aquí vemos que en Alcocer y en el Esparragal vemos que hay un mitin pro Frente Único en el 1932. El partido ya intenta cooptar al resto de organizaciones. Y en última instancia también es porque la Internacional Comunista había pegado también su propio viraje. ¿Y el viraje cuál era? El que frente a los fascismos había que establecer unidades de frente, que aún no serían frente popular, pero sí de frente obrero en todos los países para hacer frente al fascismo. Pero como vemos también, en 1932 también se detiene en el Palmar a un militante, Alfredo Gallego Lillo, por repartir hojas que se consideraban clandestinas para un mitin que no estaba autorizado. El partido también seguía en 1932 en la semiclandestinidad. Pero el
único obrero empieza a andar. Y de hecho en 1933, aquí tenemos dos recortes de prensa, empieza a dar sus frutos. En Murcia, la Juventud Socialista Murciana dice que pasa a integrar el Frente Obrero Único que está promocionando el Partido Comunista. Y también se produce aquí se dice, reunidos en Espinardo, los representantes de la CNT, de la UGT y del Partido Comunista acuerdan promocionar el Frente Obrero de las organizaciones obreras en Murcia, con lo cual también los sindicatos se adhieren al Frente Obrero en Murcia. Es decir, que el cambio de estrategia que había hecho el Partido Comunista empieza a tener efectivo. De hecho, las Juventudes Socialistas, la UGT y la CNT pasan a integrar el Frente Único Revolucionario. Yo lo veo muy justo. Hay un fenómeno a nivel nacional que lo cambia todo y que hace cambiar de perspectiva a todas las organizaciones republicanas, marxistas y no marxistas. Concretamente es la revolución de octubre de 1934 en Asturias. Está gobernando la derecha, la CEDA y el Partido Radical en el país, y la represión en Asturias tras el levantamiento obrero es bestial. Miles de muertos, serán incluso fusilados, gente encarcelada a miles, y eso le hace repensar a las fuerzas republicanas un poco cuál es su papel inmediato en la lucha. La huelga de octubre de 1934, en el fondo, es la crónica de un fracaso, porque la huelga de octubre de 1934 era una huelga planteada en todo el Estado. En todo el Estado falla, son solamente los mineros asturianos los que sacan a la calle y hacen promocionar la huelga entre su gente, entre los mineros sobre todo. Y empiezan enfrentándose con la Guardia Civil, y al final el gobierno de derechas de la República manda al ejército para reprimirlos. Y concretamente manda a un general que después sería famoso y que muchos de vosotros conocéis y de vosotras, que se llamaría Francisco Franco. La represión fue brutal. Pero eso representó un cambio para la actitud de las organizaciones republicanas en el resto de España. Pero también hay un cambio fundamental a nivel internacional. El Comintern, la Internacional Comunista, ya no establece estrategias de frente obrero frente al partido, sino que establece estrategias a nivel internacional de frente popular. De hecho, el primer frente popular que se da es en Francia, con un presidente socialista que es Léon Blum, en un gobierno en que participa también el Partido Comunista. ¿Y cuál es la novedad del Frente Popular? La novedad del Frente Popular es que ya no se trata de unificar a organizaciones sindicales, organizaciones marxistas, organizaciones anarquistas y organizaciones sindicales. Hay que contar también con las organizaciones de, digamos, la burguesía pequeña, las que son el centro izquierda. En España, pues en ese momento, las dos organizaciones fundamentales del centro izquierda eran Izquierda Republicana de Azaña y la Unión Republicana de Martínez Barrio. Pues bueno, el Partido Comunista, haciéndose eco de lo que establece la Internacional, se dedica todo su trabajo a que se cree el Frente Popular, no solamente en Murcia, sino en el resto del país. Y de hecho consiguen, porque era difícil, es decir, los republicanos de centro izquierda no querían saber nada de los marxistas. Los socialistas no querían saber nada de los comunistas. Y todos los marxistas no querían saber nada de los anarquistas. En Murcia, en enero de 1936, se consigue el que se establezca el Frente Popular, que se presentaría a las elecciones del 12 de febrero de 1936. Ahí está el listado, en este recorte de prensa, el listado de todos los que participan, y dos de los que participan son el que era secretario general del Partido Comunista, Eusebio Serrano Rosado, que ya lo ha hablado de él, y es un personaje que habría que estudiar, como ha dicho Pedro Javier, y también el que era el presidente del partido, que se llamaba Albarracín Clemente. Es decir, el Partido Comunista, con armas, con bagazo y en todo su esfuerzo, participa en que el Frente Popular gane las elecciones. De hecho, no hay ningún candidato del Partido Comunista en la
nacional. De hecho, en las elecciones del 12 de abril se consigue que el Partido Comunista tenga 17 diputados en toda España, sobre todo en Madrid, en Asturias, en Cataluña, en el País Vasco y en Sevilla. En Murcia no, por supuesto. Y el Frente Popular gana las elecciones y a partir de allí el Partido Comunista empieza a participar, no en el gobierno, porque en principio el gobierno del Frente Popular solamente participan miembros de Izquierda Republicana y de Unión Republicana, ni del PSOE, ni de la UGT, ni de la CNT, ni del Partido Comunista, por una razón muy sencilla. Todo el mundo sabía que el fascismo quería impulsar un golpe de Estado y el gobierno de la República y el gobierno del Frente Popular lo que no quería era susceptibilizar a las fuerzas más reaccionarias. Por eso los primeros gobiernos del Frente Popular antes de la guerra son participados no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de la gran mayoría de municipios por Izquierda Republicana y Unión Republicana. Hay un hecho que convierte al Partido Comunista de España, no solo en Murcia, sino en toda España, en un partido con una organización sólida, con un colectivo de militantes muy fuerte y sobre todo con una capacidad de estrategia fundamental, que hasta ese momento no se tenía. Prácticamente en todos los sitios el Partido Comunista era una organización muy reducida y incluso muy endogámica. Es cuando se crea la Juventud Socialista Unificada, que engloba a la Juventud Socialista y a las Juventudes Comunistas. El 14 de mayo de 1936, en el Teatro Romea de Murcia, se produce el Congreso de Unificación entre las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas. Y viene también un personaje que sería Santiago Carrillo, que acabaría siendo el secretario general de la Juventud Socialista Unificada y que después sería secretario del Partido Comunista. Es en esos momentos cuando la Juventud Socialista Unificada pide su ingreso también en la Tercera Internacional, en la Internacional Comunista. Desde ese momento podemos decir que el Partido Comunista, tanto a nivel de cantidad como de capacidad organizativa y sobre todo de cualidad de sus militantes, empieza a ser el partido con mayúsculas. Y durante toda la guerra, es algo que hemos podido ver también cuando se ha hablado antes de la prensa comunista, durante toda la guerra el Partido Comunista irá ganando representación y capacidad estratégica hasta que en Murcia podemos decir que el Partido Comunista acaba siendo la organización con más fuerza organizativa y con quizás más militancia en toda la región. ¿Qué es lo que hace del Partido Comunista el partido con mayúscula durante la guerra? Pues algo que es fundamental. Aquí vemos la nota de prensa de un discurso que en este caso es en Murcia, pero que se irá repitiendo por todas las poblaciones de la región. Es el secretario general, que hemos dicho antes, Eusebio Serrano Rosano, que da un mitin en Murcia con dirigido a una finalidad única e importante. La creación del ejército popular. Hasta enero de 1937, el ejército que se estaba enfrentando al fascismo en los frentes de España era un ejército de milicias. Hasta cierto punto, incluso cada partido, cada organización tenía sus propios regimientos, sus propias compañías, y el Partido Comunista desde el principio está hablando de que hay que unificar el ejército republicano para crear el ejército popular de la República. El Partido Comunista crea primero el quinto regimiento, que digamos que el quinto regimiento es el germen de lo que sería después el ejército popular de la República. Eso al partido le da una preeminencia muy fuerte con respecto al resto de fuerzas republicanas. También, lógicamente, hay un hecho que es fundamental. La Unión Soviética, junto con Checoslovaquia, con la República Checa en aquel momento, y con México, son los únicos países que apoyan con todas a la República en su lucha contra el fascismo internacional. Y la preeminencia de la ayuda republicana, tanto en material de guerra como en víveres, como en formación,
hace que el Partido Comunista, lógicamente, en tanto que partido hermano con la Unión Soviética, pues pase también a ser muy importante dentro del ejército republicano. En Murcia, para dar idea de la importancia que tuvo el Partido Comunista durante la guerra, hay que decir que 3 gobernadores civiles fueron militantes del partido. Concretamente, el primero, que de él ha hablado también Pedro, que es Luis Cabo Guiorla, que fue gobernador civil de la provincia. Este hombre, luego veremos que se va con el vuelo en que iba Dolores Ibarburu y José Díaz a Argelia, hablaremos de eso. Aparece también Adriano Romero, que también fue un gobernador del Partido Comunista, y Antonio Pretel Fernández, que era de la UGT, pero también del partido. Es decir, el Partido Comunista pasa a ser, no por decir el centro, pero sí el centro neurálgico casi de lo que fue el poder republicano en la provincia de Murcia. Y sobre todo, lo que al partido le da una capacidad de influencia bestial es que es el apoyo a partir de 1938 al gobierno de Negrín, porque el Partido Socialista se parte en dos. Por una parte el partido de Besteiro y el partido de Prieto, que era la parte más conservadora o más, incluso podríamos decir, socialdemócrata, entre comillas, del Partido Socialista, y el partido de Negrín, que apuesta primero por mantener la ayuda soviética y sobre todo por resistir a ultranza ante el fascismo. En esta foto vemos a Negrín precisamente con 2 generales comunistas, como son Lister a la derecha de la foto. Después de Negrín, que está con traje negro, es el general Modesto, uno de los generales comunistas más importantes, y luego a la izquierda del todo es el general Rojo, que sin ser comunista quizás podamos decir que es uno de los generales más importantes estratégicamente y con capacidad de movimiento de tropas que tiene la República. El apoyo al gobierno Negrín llevará al Partido Comunista prácticamente a ser al soporte del poder de la República. Y hablando de Murcia, 2 hechos fundamentales que se dan al final de la guerra. El primero es la liberación de Cartagena por la Brigada 206. La Brigada 206 estaba dirigida por Artemio Precioso. Este acabaría como general en la Unión Soviética y lo que hace la Brigada 206 es recuperar Cartagena. A 1 de marzo, concretamente para el día entre el 3 y el 4, hay un golpe militar en Cartagena, de tal manera que los fascistas, la Quinta Columna y los falangistas toman Cartagena. Esa Cartagena será recuperada otra vez por la Brigada 206, la Brigada Comunista, y serán los que acaben hundiendo al Castillo de Olite. El Castillo de Olite era un barco que venía totalmente fuera de sitio porque no se había enterado de que los franquistas se habían ido. Llega a Cartagena creyéndose que Cartagena estaba en poder de las fuerzas fasciosas y entra en el puerto y lógicamente pues lo hunden, ni más ni menos. Y otro hecho muy importante desde el punto de vista histórico es que desde el aeródromo que está en Monóvar, en Alicante, en el Fondó, que es una pedanía de Monóvar, saldría no solamente Negrín, el gobierno de Negrín y la parte del Partido Socialista que era afecta, en los últimos días de la guerra saldrían hacia Francia, sino que desde ese aeródromo, desde el aeródromo del Fondó, sale toda la dirección del Partido Comunista. Sale Pasionaria, sale José Díaz, sale Rafael Alberti, y hay una persona, también los generales Lister, Hidalgo de Cisneros, que era el general en jefe de la aviación republicana, y hay un personaje que no quiere partir en esos aviones, que era Miguel Hernández. Alberti le dice, móntate en los aviones que la represión va a ser muy dura y van a ir a por ti. Pero lógicamente quizás él se encontraba cerca a 50 kilómetros desde Monóvar hasta donde él vivía, en Alicante, y el hombre prefirió irse con su familia. Eso le significó de alguna manera ser detenido y le significó la muerte.
Los aviones que recogen a Pasionar y a José Díaz y Rafael Albetti, la dirección del partido, son del aeródromo de Totana, del aeródromo de Lebor, y recogen a la dirección del partido en el Fondó. Pero, cosa importante, es que el último espacio de terreno que pisa Dolores Ibarrurri y la dirección del partido es Totana, precisamente porque tienen que parar allí a repostar antes de dar el salto hacia Argelia. La guerra termina y la represión es muy fuerte. Solamente hablar de cifras. Hay que decir que fueron más de 34.000 las personas que se vieron, tanto mujeres como hombres, que se vieron enjuiciadas en Murcia por los tribunales franquistas. Hay que decir que 1.500 personas, es decir, 1.408, fueron condenadas a muerte, y de los cuales 892, casi 900, fueron realmente fusilados. Y el partido tiene que adaptarse a esta situación, una represión, una situación muy dura que tiene el Partido Comunista es su capacidad histórica para adaptarse. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de abril de 1939, cuando acaba la guerra, prácticamente la única organización que existe en la clandestinidad en Murcia es el Partido Comunista, con muchas dificultades, porque de hecho caen prácticamente muchas direcciones regionales, muchas direcciones comarcales, muchos comités del partido a nivel local. Caen por lo menos casi 40 del año 39 al 41, lo cual quiere decir la sangría que se da dentro del partido. Pero el partido sigue manteniendo una organización en la clandestinidad. Y una de las novedades organizativas es que lo que se llamó las troicas. El partido consideró que lo más seguro en la situación de clandestinidad era que los núcleos, las células, no fueran de más de 3 personas. Porque si detenían a uno, ese, si no podía acometer las torturas y que le ponían, que solamente dijera el nombre de uno, para que el otro se salvara y siguiera con la organización. Las troicas hacen que los núcleos se conviertan en tríos de personas. Y sobre todo una cosa muy importante, el partido utiliza con toda su extensión a la mujer militante. ¿Por qué? Porque o los hombres estaban todos en la cárcel, pero las mujeres o eran menos conocidas o eran menos dadas como militantes comunistas clandestinos. Entonces, en el año 1939 al 41, el papel de la mujer en la reconstrucción del partido es importante a la hora de repartir propaganda, a la hora de pertenecer a las agrupaciones locales. En lo que Murcia tiene un papel preeminente es en el mantenimiento de lo que se llamó el maquis, la guerrilla republicana que hizo frente al franquismo. Porque en 1944 la guerra en Europa termina y en España queda la esperanza de que el franquismo caiga. Entonces el Partido Comunista organiza una guerrilla en toda la zona de Levante y Andalucía, que es lo que a nosotros compete. Era lo que se llamaba la Ógula, la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Bueno, pues Murcia, aunque no tuvo núcleo guerrillero, sí tuvo un papel importante, y el partido en ello, en el mantenimiento de la guerrilla del maquis en toda lo que puede ser los montes de Albacete, Cazorla, los montes de la Sierra de los Vélez, la Sierra de Baza, la Sierra de Alicante. Y era que se convierte en la puerta del maquis. Murcia, aunque no tiene maquis, aunque no tiene organización guerrillera, pero sí Lorca, Moratalla y Yecla se convierten en la puerta de entrada de armamentos, de refuerzos, de personas que tanto por el mar o clandestinamente por el tren o por la carretera llegan a... De eso hay bastantes que tanto en Lorca como en Moratalla y Yecla se convierten en las 3 puertas de entrada para ayuda al maquis. En 1952 ya el Partido Comunista considera que mantener una guerrilla en el interior le estaba suponiendo una pérdida de recursos de militantes y humana muy importante. Y entonces en 1952 el partido va
manda a la replega y toda la guerrilla desaparece y los que pueden se van a Francia o por mar se van a Argelia. Y el partido a partir de los años 50 tiene que plantearse otro golpe de timón. Y el golpe de timón que se plantea es que hay que adaptarse a los recovecos que deja el fascismo para seguir con la lucha de los trabajadores. Y utiliza tres recovecos. Primero la Iglesia, después los sindicatos oficiales y después los ayuntamientos. La Iglesia, aunque de todo el franquismo, en la infraestructura del Partido Comunista. De hecho, Pedro Marcet y Elvira Ramos nos decían que ellos, cuando tenían que hacer alguna reunión comprometida, tanto a nivel sindical como político, contaban con el cura de Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo, para hacerlo en la iglesia. Pero aquí vemos una foto de curas obreros en la cárcel y la institución del cura obrero es importante dentro de la organización antifranquista y también dentro de la organización del Partido Comunista. En Totana parece ser que había un núcleo de 5 sacerdotes que eran obreros, pero hay un personaje que después hablaremos de él, que es Paco Cuervo, que es sacerdote y es militante de pleno del Partido Comunista. Los sindicatos oficiales, que en ese primer momento están cooptados por lo que es la Hermandad de Obreros de Acción Católica y la Unión Sindical Obrera, porque eran, tanto una como otra, eran lógicamente organizaciones sindicales dependientes de la Iglesia. Antes de que se creara Comisiones Obreras en Murcia, que se crea ya por el año 66, a partir de las elecciones sindicales, los comunistas militan en la Hermandad de Obreros de Acción Católica y en la Unión Sindical Obrera, porque al ser organizaciones de la Iglesia, el franquismo las respetaba. Y sobre todo los ayuntamientos. Aquí presento una foto histórica que yo he llamado los dos marcelinos, que está Marcelino Camacho, que fue secretario y presidente de Comisiones Obreras, y otro Marcelino, que es Marcelino Molina. Marcelino Molina fue un lorquino que se presentó a las elecciones franquistas por el tercio familiar y consiguió ser elegido. Esta foto es de una cena en la que yo creo que estoy por ahí, en que se le dio de alguna manera el adiós a Marcelino, porque Marcelino Molina tenía una enfermedad ya grave y realmente hay que decir que a los pocos meses murió. Marcelino fue un personaje muy importante no solo en Lorca, de hecho en la comarca del Guadalentín promocionó el sindicato Comisiones Obreras, promocionó las asociaciones de vecinos y también fomentó el que dirigentes comunistas locales, como es el caso de Totana, concretamente de Ginés Carreño, y una militante también que se llamaba María Lacil, que se presentaran también a las elecciones franquistas del tercio familiar, aunque no fueran elegidas. Ese fue el papel de Marcelino, que fue, aunque era concejal del franquismo, era un concejal comunista dentro del franquismo. Y los años 60, poco hay que decir, porque realmente son años de mucha represión y sobre todo represión económica. La gente se tiene que ir a la inmigración porque la situación económica de España era muy mala. Muchos militantes murcianos entran en contacto con la agrupación en la inmigración del Partido Comunista y vuelven con ejemplares de Mundo Obrero, con libros, y sobre todo son los años de la Pirenaica. Todas las noches, a partir de las 8 de la noche, los murcianos se acercaban a la radio para oír a Dolores Ibarrurri, a Santiago Carrillo y sobre todo dando la actualidad de lo que era la lucha antifranquista. La Pirenaica, que era Radio España Independiente, tuvo un papel importantísimo en Murcia también en lo que fue la lucha antifranquista. Y a partir de 1965 se crean las Comisiones Obreras a nivel nacional, cuyo nombre ni más ni menos eran Comisiones Obreras. ¿Y qué eran las Comisiones Obreras? Eran ni menos los delegados que habían sido elegidos en las empresas, en las elecciones sindicales del franquismo, y ellos mismos formaban Comisiones Obreras. Pues bueno, el origen de Comisiones Obreras, pues aquí tenemos algunos. Es Fraimont, una empresa que después sería absorbida por una multinacional francesa, que tenía en Espinardo y allí en la parte izquierda alta, pues están las ruinas de lo que fue Fraimont,
La Molinera, que tuvo empresas desde Alcantarilla, Molina, toda la Puebla de Soto, toda la zona de la conserva, que ahí también era uno de los centros neurálgicos del sindicalismo. Y sobre todo en Cartagena, Lavazán, y las empresas de fertilizantes de Cartagena, en Fersa Sur, Fexa, que ya no existen, pero que en aquel momento fueron el origen del sindicalismo obrero en Murcia. Y sobre todo hay una liturgia fundamental en lo que es la lucha de los comunistas en Murcia. Y esa liturgia era ni más ni menos que todos los primeros de mayo. Los primeros de mayo eran seguidos con una propaganda intensiva, tanto en las pedanías de Murcia como en Cartagena, como en Yecla, como en Alcantarilla, en todos los pueblos donde tenía presencia el Partido Comunista, y se daba siempre ya digo que es una liturgia, pero se daba siempre la misma ceremonia, que era por lo que era entonces la avenida de Murcia, la avenida que en aquel momento era de José Antonio Primo de Rivera, y que ahora se llama del escultor Sartillo. Pues se reunía allí la gente, y cuando se veía que la policía armada o se iban o estaban más, se decía siempre una palabra. Yo me acuerdo de una huelga del 76 en que pasó lo mismo, es decir, estaba toda la gente en las aceras, y cuando alguien decía al salto, pues la gente se unía y pues hacían una pequeña manifestación. Los primeros de mayo, nos dijo Pedro Marcet, que eran algo muy costoso para el partido, porque siempre eran precedidos de detenciones y sobre todo encarcelamientos muchas veces de dirigentes sindicales y dirigentes del partido. Y hay un hecho fundamental en la historia del Partido Comunista que se da en 1971, que es la caída del Comité Provincial. Son detenidas 30 personas, de las cuales 19 son encarceladas. Y son gente sobre todo de Murcia, de Cartagena, de Alcantarilla, de Yecla, del Cabezo de Torres, también de Molina, y aquí está más o menos el listado. Pues ahí de Cartagena está Eladio Lidón, de José Santaferri de Yecla, del Cabezo está Molina, Andrés Salón de Murcia, en fin, son todos los militantes. Y sobre todo por ahí abajo está Zarandieta, que Zarandieta era un médico, radiólogo, que era eminentemente rico, pero que también era comunista, y de hecho en su casa, en el chalecito que tenía al lado del río, que lo podéis ver aún porque está la placa en la puerta que pone José Zarandieta, radiólogo, o RX, rayos X, en su casa se hacían pues todas las reuniones conflictivas del partido. ¿Por qué? Porque Zarandieta era un personaje a nivel, digamos, profesional en la medicina, y Zarandieta era muy respetado por el franquismo. Recuerdo en uno de los congresos que se hicieron en Espinardo, allá por el año 77, en que todo el mundo pues llegaba allí, todos los militantes llegaban del partido allí con sus 2 caballos, con su Renault, con su SEAT. Bueno, pues él llega ni corto ni perezoso con un Ford Capri, que era un deportivo de la época. Bueno, pues la caída del Comité Provincial del 71 fue un trauma para el partido, y no se sabe aún, porque nadie lo sabe, si realmente es que había un topo dentro de la organización, o es que empezaron la policía a soltar quina y hubo alguien que confesó de quién era su miembro. El caso es que en el año 70 se produce, a partir de diciembre del 70, se produce el proceso de Burgos, y en el 71 se produce un estado de excepción en Euskadi, y eso produce que se haga un expurgue a todas las provincias, a nivel de todas las provincias de todo el estado, de lo que son las organizaciones comunistas. En Murcia se tardó mucho en recuperar una organización provincial después de la caída del 71. ¿Cómo se recupera? Tiene que ser gente de fuera. Concretamente viene Pedro Zamora desde Valencia, que llegó a ser secretario general del PCPU, del Partido Comunista del País Valenciano. La organización desde Francia mandan a Agustín Sánchez Trigueros, que después sería secretario del Partido Comunista de la región murciana. Pedro Marcet y Elvira Ramos vienen también desde Valencia a vivir a Murcia. David y Alba D'Alejo y Emilio Preti vienen de las
por Misiones Obreras y forman parte del partido. En la universidad hay nuevos líderes como son pues, el médico José Antonio Molina, el médico Pérez Espejo y también la médico Carmen Navarro. Está Juan Pérez de la Bazán, Eladio Didón, que después sería concejal, y Isidoro Galán, que era un cura obrero de Cartagena. Yo tuve la ocasión de conocer a su mujer, que era monja, se casaron, y yo recuerdo que era auxiliar de enfermería y tuvimos alguna reunión que otra en la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Santa Ferri Camarasa venía del exterior y había estado mucho tiempo en la cárcel. Juan Ibáñez, que eran de Yecla, Juan Moreno y Juan Serrano de Águilas. Juan Serrano siguen siendo ahora mismo, que se ha jubilado, un militante activo. Marcelino Molina, que hemos hablado de él, los hermanos Guerrero, que luego se pasarían al PSOE, Atanasio, que se siguió siendo de la organización comunista, Juan Quiñonero y su mujer, la maestra Ana Emilia Martínez Gallego. Santos en Caravaca, este hombre desgraciadamente muere en el accidente de Quintanar, y Paco Frutos y Bernal en el Palmar. Yo pude conocer a Paco Frutos y la verdad que era una persona que hasta en las peores situaciones era capaz de mantener una sonrisa, era un optimista patológico. Y también lo que hemos dicho antes, Zarandieta, que en su casa pues hacían las reuniones del partido. En 1974 se crea la Junta Democrática en París y Pedro Marcet, en representación del Partido Comunista en Murcia, va a París a crear la primera unidad del antifranquismo en el tardofranquismo, que es la Junta Democrática. Y sobre todo el tema de Mundo Obrero. Una de las virtualidades del Partido Comunista es que consiguió que Mundo Obrero no faltara nunca en la región de Murcia. Y quiero hablar de dos personajes que son de Alhama, que son Paco Ruano y su mujer Inés Gómez. Paco Ruano, que era un inmigrante que trabajó en la Renault y en la Citroën en Francia, era mandatado por el Partido Comunista para traer las planchas con las cuales en Madrid, en Barcelona y en Sevilla se imprimían los ejemplares de Un Mundo Obrero. Él dice que lo hacía con documentación falsa, arriesgaba mucho. De hecho, él dice que vio muchas veces que prácticamente había acabado todo para él, y llevaba las planchas en el doble fondo de una maleta. Y venía sobre todo en tren, porque consideraba que el tren era más seguro más que el coche particular. De Ruano y de Inés podemos decir que en los últimos años del franquismo, concretamente del 74 al 76, fueron los que imprimieron de forma, en el barrio de la Fama, en su propio piso, imprimían de forma ilegal el Mundo Obrero. De hecho, él me dice cuando poníamos las máquinas a trabajar, porque tenían varios hijos, sacábamos a nuestros hijos a tocar el tambor en la calle para que nadie oyera el ruido del Mundo Obrero. Yo recuerdo que iba con un militante en aquellos momentos, que era de la Facultad de Derecho, íbamos en moto, yo iba acojonado siempre porque corría mucho por el medio de Murcia, íbamos recorriendo de piso en piso a ver quién tenía ese mes el Mundo Obrero impreso. Y siempre, sobre todo, era en el piso de Pedro Saturno, que era médico, y de Fernando Muñoz, que era un catedrático de la facultad, creo que era de matemáticas, de Murcia, y donde normalmente se tenía el Mundo Obrero. Pero normalmente había que pasar por 3 o 4 pisos para llegar a ver quién tenía esa semana el Mundo Obrero en su piso. Hay un hecho también importante en la génesis del partido, que es la lucha que se da en Águilas contra la central nuclear del Cabo de Cope. En la Marina de Cope se quería establecer por el gobierno, de hecho, si se va allí aún se pueden ver los cojones de Hidroeléctrica Española, se quería montar una central nuclear. Y fue el partido y sobre todo personajes de raigambre como podía ser Paco Rabanne, el actor, como también los hermanos, sobre todo no los hermanos, sino Pedro Guerrero, que era muy amigo, era militante lorquino del partido, y Pedro Costa Morata, que lo conoceréis, que se presentaría muchas veces por Izquierda Unida. Pues bueno, Paco Rabanne consiguió que esto se convirtiera no en un tema regional, sino en un tema nacional, de tal manera que se hizo un manifiesto que fue firmado incluso por Carmen Sevilla, por Lola Flores, que era
eran amigas de Paco Raval, quizá incluso íntimas, y de muchas personalidades a nivel nacional para impedir que se hiciera la central nuclear de Cabo Cope. Y al final se consiguió que no se hiciera. Y hay un tema también, aquí hay unas fotos, que es el tema de la amnistía y libertad. Cuando muere Franco, esa es la consigna: amnistía y libertad para los presos políticos. En Murcia hay una foto, en la foto que presento ahí, es del cura Xilinax, que era un catalán que estuvo en las puertas de la prisión de Barcelona reivindicando la libertad de los presos políticos. Eso en Murcia, y lo digo antes porque había un sacerdote también que después fue concejal, creo, en el ayuntamiento de Archena, que era Paco Cuervo, que era cura, y este hombre también estuvo en el 76 varios meses en la puerta de la prisión provincial que hay cerca de la rotonda, reivindicando la libertad de los presos políticos. Hay un hecho, que es que en la Nochevieja del 76 al 77, pues se juntan en la cárcel para hacerle compañía a Paco Cuervo un montón de gente, y sobre todo también militantes del Partido Comunista. Pedro Marcén nos decía en una entrevista, dice: me estuvieron dando leche en la policía desde la cárcel hasta el Corte Inglés. Lo cual quiere decir también la colaboración que hubo entre ciertos personajes de la Iglesia y del partido. Hay que hablar también de la gran huelga de la construcción, la primera huelga general de la construcción que se da después del franquismo. La organizan Miguel Campillo y José Cánovas, que después sería el secretario general de Comisiones Obreras, y fue una huelga masiva. Es decir, primero aquí vemos esta foto, aunque es pero es que no la he podido encontrar de más calidad, es el desalojo que se hizo de una asamblea de trabajadores en los sindicatos de oficiales, en la CENS. La huelga general fue un total éxito y de hecho consiguieron ganar el convenio. Y ahí también el llamado el cura de Santo Domingo también fue importante, porque el comité de huelga se reunía allí en la iglesia de Santo Domingo para planificar la marcha de la huelga. Y también otro hito importante fue en marzo del 77, que el Partido Comunista a nivel nacional organiza la huelga de tractores. Es la primera huelga de tractores que se da en el agro, en el campo español. Bueno, pues en Murcia tuvo mucha importancia. Hay que decir que Cayo Lara fue el que organizó la huelga a nivel nacional, pero en Murcia fue Pepe Gea, que lo conoceréis todos, junto con Salvador Madrid, que dejó de ser militante del partido, los que organizaron, y la huelga también hay que decir que fue un completo éxito. Es decir, nadie se esperaba que el campo, que normalmente es un sector muy conservador, en aquel momento, al llamado de lo que era la Unión de Agricultores, que era un sindicato que habría creado el Partido Comunista, salieran a las carreteras. Y ya el Sábado Santo Rojo, es decir, el 9 de abril de 1977, es legalizado el Partido Comunista. El primer secretario es Agustín Sánchez Trigueros, que lo tenemos en la foto, y decir de él, pues que vino de Francia a reorganizar el partido en la clandestinidad, que aunque era un personaje de alguna manera muy en el cliché del carrillismo, incluso a nivel de imagen tenía cierto parecido con Santiago Carrillo, pero fue muy eficiente y sobre todo mantuvo la organización del partido en unas situaciones muy malas, porque después de la legalización vendría una crisis muy fuerte del Partido Comunista, y San Agustín fue capaz de mantener la organización en todo su funcionamiento. Yo lo definiría con una característica, digamos, poco política. En suma, era una buena persona, a mí me lo parecía. Y, pues bueno, el Partido Comunista se presenta en las primeras elecciones, y este es un cartel de un mitin en Cartagena del secretario general, de Agustín Sánchez Trigueros, de Ana Emilia Martínez Gallego de Lorca, de Paco Cuervo, del sacerdote que hemos dicho de Archena, Francisco Amador, que
era de Cartagena, y Salvador Madrid era del Frente Agrario. Y con esto termino la charla. Espero que os haya de alguna manera aclarado algunos conceptos, y porque esto es algo que está en total desarrollo, es decir, la historia nunca se termina de hacer, y la historia del Partido Comunista es muy difícil, porque el Partido Comunista es un partido que ha estado siempre en la clandestinidad y del que es muy difícil conseguir argumentos y sobre todo documentos para hacer la historia del partido. Pero a grandes rasgos yo creo que lo que os he contado